Bueno, muy bienvenidos sean todos los asistentes hoy a nuestro encuentro de los jueves de nuestro ciclo con expertos. Llegó el turno hoy de hablar de las empresas familiares. Seguramente muchos de los conectados son parte de pymes familiares o han sido parte de alguna empresa de este tipo en el pasado. Vamos a estar charlando con dos expertos que son especialistas, no solo porque se han formado académicamente en los temas, sino porque han asesorado empresas familiares. Vamos a estar hoy charlando con Pablo Loyola, nuestro experto de Córdoba. Él es contador público, es diplomado en Dirección Estratégica de Empresas, entre otras cosas, es socio activo del Instituto Argentino de la Empresa Familiar y, como les comentaba, asesora desde su consultora Novarum. En el chat, cuando empiece él a disertar, van a ver su mini bio completa y también sus datos de contacto. Seguido a Pablo, nos va a estar acompañando el experto de Chaco, Carlos Becchi. Él es ingeniero industrial, también es docente y ha estado a cargo de proyectos de mejora y procesos de inversión en diversas industrias. Él va a estar en segundo turno y cuando empiece también a exponer van a encontrar sus datos de contacto en el chat, porque eso es lo importante con los expertos, saber que ellos están a mano para que todas estas cosas que nos van a contar también sirvan a ustedes para que puedan asistirlos en las necesidades que se presenten. Así que bueno, les comentamos también que en el chat pueden, como siempre, compartir sus preguntas por escrito. Las voy a estar compilando para abordarlas al final del encuentro. Y también cualquier comentario que quieran hacer, si se sienten identificados con alguno de los problemas o de las claves de organización que los expertos van a comentar, también son bienvenidos todos los comentarios que nos quieran hacer y los retomamos para charlar un poquito al final. Así que ahora, Pablo, es tu turno y podés presentar tu material cuando gustes. Bueno, muchas gracias, María Victoria. Buenos días para todos. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchas gracias sobre todo al Ministerio de Desarrollo Productivo y a todos los que hacen parte de este gran equipo que está trabajando en las capacitaciones de los jueves. La verdad es una muy linda iniciativa para estar cerca de todas las pymes de la República, así que realmente los felicito. Como bien dijo María Victoria en la presentación, a mí me toca hablar un poco como título de los conflictos comunes en la pyme familiar. Yo me dedico justamente a esto, a acompañar en procesos a las empresas familiares y también, como citó en la presentación, como parte del Instituto Argentino de la Empresa Familiar, que es una asociación civil que se dedica justamente a fortalecer y apoyar a las empresas familiares. La primera cuestión que yo quería presentarles a ustedes es hacer una pequeña modificación al título. Y entonces cambiar la palabra conflictos, cambiarla por la palabra desafíos, ¿no? Porque a veces se pone como sinónimo que las empresas familiares son conflictivas. En realidad, las empresas familiares no son más conflictivas que cualquier otra empresa, que cualquier otra familia. Lo que hay que aprender, para eso estamos hoy juntos, es a gestionar algunas herramientas que van a permitir justamente que este desafío se convierta en una oportunidad de crecer. Como una primera cuestión, quería compartir con ustedes si saben qué es una empresa familiar. ¿A qué se llama una empresa familiar? Y en el mundo no existe una definición en la cual estén todos de acuerdo en cómo se define una empresa familiar, ¿no? En realidad, con lo que están de acuerdo es cuáles son las características que una empresa tiene que presentar para que ésta se pueda considerar empresa familiar. Una de estas características es que la propiedad de la empresa esté en manos de una o varias familias. Otra de las características es que al menos una de esos integrantes del grupo familiar esté involucrado en forma directa en el proceso de la toma de decisiones. Y una tercera característica
es que exista un explícito deseo de que esa familia continúe con la propiedad, no que la haga y la venda, ¿no? Y acá con estas tres características, si se presentan, por ejemplo, en cualquiera de las pymes de ustedes que están presentes acompañando hoy, eh, son una empresa familiar. Se van a considerar una empresa familiar. Y acá en ningún lado está hablando de tamaño. No está hablando que una empresa familiar es una micro, o un emprendimiento, o una pequeña, o una mediana. Basta que tenga esta característica. De hecho, hay empresas familiares que son muy grandes y muy conocidas. eh, Cumpliendo esta característica, se consideran empresas familiares. Otra particularidad que presentan las empresas familiares son los sistemas que la integran, ¿no? Y acá vamos a encontrar en cualquier empresa familiar que hay, por supuesto, una familia, por supuesto, hay una empresa, y también existe la propiedad de esa empresa, quiénes son los dueños. Y esta disposición de los círculos entrelazados no es al azar. Justamente este sistema, este gráfico, muestra la gran dinámica que existe en las empresas familiares cuando se empiezan a superponer estos ámbitos. Entonces, vamos a encontrar, por ejemplo, personas que están acá, en este punto, donde son familiares que trabajan en la empresa, por ejemplo. También puede suceder que haya familiares que sean dueños de la empresa, aunque también puede haber familiares que no tengan nada que ver con la propiedad de la misma. Puede haber empleados que tienen un pequeño porcentaje de la empresa. Y por último, está quien se ubica en la intersección de los tres círculos, que normalmente es el fundador o la fundadora del movimiento, ¿no? Porque ocupa las tres. El familiar trabaja en la empresa y también posee parte de la propiedad. Y cuando a veces la gente dice, no, las empresas familiares son siempre un conflicto, son siempre un problema, en realidad es porque no se está atento a que cada uno de estos ámbitos tiene objetivos y expectativas diferentes. No quieren lo mismo, no buscan lo mismo, ¿no? Entonces, en la familia se busca cualquier familia, armonía. En una empresa se busca eficiencia. Y quien tiene la propiedad en una inversión, lo que busca es rentabilidad. Cualquiera de estos tres ámbitos, por sí solos, no genera una dificultad. La dificultad se genera cuando empezamos a superponer, ¿no? Y pretender que una persona que trabaja en la empresa y está dedicada a la eficiencia, por ejemplo, lo queremos calmar con armonía. No, porque estaríamos confundiendo, ¿no? Entonces, identificar dónde estamos parados nosotros, cada uno de ustedes, en este gráfico, ayuda a entender cuáles son las expectativas que tienen. Por lo tanto, se la puede ayudar a alcanzar. Hay muchas razones por las que las empresas familiares desaparecen, ¿no? Que no se logra hacer este traspaso de la primera a la segunda generación, de la segunda a la tercera y así consecutivamente. Yo tomé una investigación de un profesor español que se llama Miguel Ángel Gallo, y él dice en su investigación, saca como resultado que el 62% de las empresas familiares desaparece por falta de intereses comunes. Uno quiere una cosa, otro quiere otra, ¿no? Un 25% desaparece por falta de armonía familiar. Es cuando no se logró gestionar de manera adecuada ese conflicto y por lo tanto llevó a que la empresa familiar desapareciera. Un 10% desaparece por madurez del negocio. Ustedes saben que los negocios, las empresas tienen un ciclo, ¿no? Y quizás si no se reinventa en el momento oportuno, puede conducir a la desaparición de la empresa. Y por último, hay un 3% de empresas familiares que desaparecen por problemas o situaciones particulares en lo económico financiero. Quiero que tomen 2 minutos para ver esos porcentajes de nuevo. Fíjense que el 87% de las empresas familiares que desaparecen lo hacen por razones que no están relacionadas con lo económico y lo financiero, ni siquiera con los negocios.
está relacionada en forma directa con problemas vinculares, problemas de visión. Es llamado de atención importante para cada uno de los que tienen una empresa familiar, de prestarle realmente atención a estos aspectos, ¿no? Quizás parecen secundarios en el día a día, en la vorágine de correr para un banco, o correr con los proveedores, o correr con los clientes. Pero fíjense, ¿no?, qué gran incidencia tiene el no tomarse el tiempo de preparar, de aprender a gestionar muchas de las herramientas de las cuales Carlos después nos va a comentar. Por otro lado, también tomé 4 aspectos que Santiago Antonioli, que es un consultor argentino, también muy reconocido en el tema, él dice que coincide bastante en la primera, ¿no? Dice que las empresas familiares desaparecen por la ausencia de visión compartida. La visión que tuvo este emprendedor, este fundador, esta fundadora, en realidad no se logra traspasar a la generación siguiente. No, vamos por acá, dicen los fundadores, ¿no? Vamos por acá que siempre nos fue bien. Bueno, no necesariamente va a ser un síntoma de éxito futuro, este siempre nos fue bien. Porque hay que saber adaptarse a los tiempos, reinventarse. Por otro lado, Santiago Antonio le dice que otra de las razones es la ausencia de órganos de gobierno. Por órganos de gobierno en las empresas familiares se entiende una asamblea de accionistas donde los socios ejercen realmente su responsabilidad como tales y conocen y se involucran en tomar información respecto de los negocios. En un directorio, por ejemplo, en el caso de una sociedad anónima, que cumpla las funciones estratégicas que tienen, no sean solamente un requisito formal que debemos tenerlo para cumplir con la ley. O gerencias que realmente se aboquen de forma lo más profesional que se pueda al día a día de la empresa. Una tercera razón que Santiago propone, dice, es la ausencia de un plan de sucesión. Y acá empezamos a meternos un poco más en el tema, ¿no? De algún día, yo que soy el fundador, voy a tener que dar el testigo, como hacen en las carreras de postas, ¿no?, a la generación que sigue. No puedo tenerlo para siempre. Nos guste o no nos guste, en algún momento va a suceder, todos vamos a morir. ¿Por qué esperar a que eso suceda y empiece el descalabro en la empresa, en la parte organizativa, en la parte de propiedad? ¿Por qué no preparar antes, con tiempo? Por último, también las empresas familiares muchas veces desaparecen por la falta de comprensión de las etapas de crecimiento que tiene tanto la familia como la empresa. No tenemos tiempo hoy de profundizar este tema de las etapas de crecimiento, pero cada generación que va pasando en la empresa, la realidad es distinta. Porque supongamos que una pareja comienza un emprendimiento y luego lo pasa a sus hijos, que ya son 4. Cada uno empieza a crecer, cada uno forma otra pareja, forma otra familia. Y luego estos hermanos empiezan a tener que aprender a trabajar juntos. Y luego se incorporan los primos. Bueno, cada una de estas etapas tiene particularidades que atender. Y la familia también, porque normalmente son familias más bien jóvenes, que arrancan, no necesariamente, pero que arrancan con el emprendimiento. Y después tienen los hijos y hay momentos diferentes. Bueno, yo estoy contando cosas que ustedes viven todos los días y que sabrán a qué me estoy refiriendo, ¿no? Por último, y volviendo a Miguel Ángel Gallo, él decía, hay que prestar atención, empresarios, emprendedores, porque existen algunas trampas que se van presentando cuando uno gestiona una empresa familiar. La primera trampa es que creer que ser dueño es sinónimo de saber dirigir la empresa. Claro que al comienzo una persona
es una actividad, le empieza a ir bien, crece, se desarrolla, dedica tiempo, esfuerzo, horas y horas y horas de esfuerzo, pero va a llegar un momento en que quizás sea necesario que la gestión de la empresa, piensen de vuelta en el circuito primero que vimos, ¿no? Que decía empresa, que la gestión de la empresa quizás tenga que ser llevada adelante por otra persona que esté más formada para esa etapa de la empresa. También el dueño puede hacerlo, pero hay veces, yo veo cuando voy con mis clientes, que ni siquiera se hacen la pregunta, ¿no? Pareciera que solo por ser dueño uno aprendió a dirigir siempre la empresa. Otra de las trampas que se presentan, y esta también es una de las más comunes, ¿no? Es confundir los flujos económicos. No voy a hacer la pregunta, o la pueden escribir en el chat si quieren, pero ¿quién de ustedes tiene realmente diferenciada la plata de la empresa y la de la familia? Que cuando meten la mano en el bolsillo, saben si están con la billetera familiar o de la empresa, ¿no? ¿Cuántas veces se empieza a confundir? Entonces se paga la tarjeta de crédito en la empresa, o los impuestos de la casa lo pagan en la empresa, o el auto está a nombre de la empresa. Esta confusión de flujos, como que todos de todos, ¿no? Aún en un comienzo de la empresa familiar se entiende, pero va a llegar un momento en que va a ser muy importante aprender a diferenciar, porque también genera conflictos. Se suele dar una confusión entre los lazos afectivos y los contractuales. Hijo, hija que trabaja en la empresa llega tarde, sistemáticamente tarde, a trabajar. Todos entran a las 8, él entra a 10:30, 11. Bueno, pero el nene estaba cansado. Pero no, fíjate que está estudiando mucho. Entonces, esta confusión de no saber respetar las reglas del ámbito donde uno se encuentra, trae conflicto. Porque quizás hay otro hermano que sí llega a las 8, que sí hace un gran esfuerzo por levantarse temprano y llegar. Otros empleados no son familiares. ¿Y qué clima se genera en la empresa? Y ve que por portación de apellido llega cuando quiere, se va cuando quiere, toma las vacaciones en el momento del año más le guste, toma más de los días que le corresponden. Qué difícil, ¿no? Qué difícil se hace en el día a día. Quizás prestar atención a todo. Esto lo hablábamos recién, ¿no? El retrasar innecesariamente la sucesión. No, yo todavía tengo pilas, 75, 80 años. Claro que tiene pilas. No hay duda que tiene pilas, lo felicito. Pero la pregunta que sabemos hacer es, ¿no será importante darle espacio a esta generación que viene atrás, con ideas, innovación? Y esta persona que ya dio todo realmente por la empresa, ocupe un lugar como de consultor interno para justamente capitalizar esa experiencia que tiene, ¿no? Esas canas se bien ganaron y hay que saber aprovechar. Las nuevas generaciones tienen todo el empuje, pero siempre mirando el camino y la experiencia de quienes estuvieron antes. Y esta es la peor de las trampas. Ah, no, Pablo, todo eso a mí no me va a pasar. Creerse inmunizado. Lamentablemente les digo que la experiencia nos indica que a todos nos pasa, a quien más, a quien menos, todas estas trampas que acabamos de pasar. Cada uno tendrá una particularidad, un matiz diferente, porque son empresas diferentes y sobre todo porque son familias diferentes. Hay culturas familiares diferentes. Pero a todas, tarde o temprano, les pasan estas trampas. Ahora, ¿cómo evitamos todo esto? Y ya con esto le doy pie a Carlos, ¿no? Quizá trabajando en 4 pilares. En el trabajo de los familiares en la empresa. Que esté bien claro la función, el rol, el sueldo que tiene. En el chat, pregunta para el chat. Y ustedes familiares que trabajan en las empresas, ¿tienen sueldo?
Tienen un sueldo que saben cuánto es, no es saco lo que me hace falta, no, tienen un sueldo. Veremos qué van respondiendo en el chat. Segundo pilar, constituir órganos de gobierno. Esto la mayoría los tiene. Y yo diría ejercerlos, hacerlos funcionar adecuadamente. Tercero, trabajen los temas de propiedad. Existe lo que se llama la planificación patrimonial, que ayuda, ¿no?, a entender cómo se ordena la propiedad en el futuro. Porque si estamos hablando de un pequeño local que se alquila, no es un problema, pero cuando empieza a haber galpones, camiones, vehículos, propiedades, personal, se va complicando. Y no prestar atención a ese tema en su conjunto también puede ser un punto débil importante. Por último, atentos al traspaso generacional. Va a llegar, nos guste o no nos guste. Yo los invito a trabajar desde hoy, ¿no? Porque no es solamente quien toma la batuta, sino es también empezar a que estos hijos, estos nietos, empiecen a ver en la empresa familiar una posibilidad de desarrollo y crecimiento. Que vean a la empresa familiar como un lugar donde se puede continuar y traspasar los valores que esa familia tiene al resto de la sociedad. ¿Cuántas veces sucede que estos hijos dicen, no, yo ni loco me meto en la empresa familiar? ¿Para qué? Mira cómo llega papá, mamá de trabajar. Siempre problemas, siempre estresado, siempre corriendo. No es muy interesante, la verdad, ni llamativo, ¿no?, meterse en una empresa familiar en esas condiciones. Pero sí se puede trabajar de otra manera. Es un proceso. Esto no es rápido. Estos son procesos que se empiezan de a poco, pero se ven beneficios desde el primer día. Y esto es lo importante. Les agradezco el espacio nuevamente. Quedan los datos de contacto en el chat. Carlos, te doy la posta a vos ahora. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Ahora es el turno de Carlos. Van a encontrar su bio y sus datos de contacto en el chat y pueden seguir formulando sus preguntas. Las fuimos tomando todas, son varias para Pablo, así que al final las charlamos. Ahora, Carlos, tu turno. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Voy a poner la presentación. Antes que nada, bueno, quiero agregar lo que venía comentándonos Pablo, digamos, ¿no? Esto de explicarnos qué es la empresa familiar, sus trampas, los problemas habituales que se tienen. Y la intención ahora es agregar, profundizar, repasar y enfatizar algunos elementos que nos puedan ayudar a trabajar estas cuestiones, a no tener estos elementos que nos comentaba Pablo muy bien recién, estos problemas, estas crisis que llevan a la desaparición muchas veces de estas empresas. Leía recién en el chat, digamos, esto que no haya continuidad generacional muchas veces de las empresas en el tiempo. En función a eso, yo quisiera conversar, agregando esto, algunas cuestiones que rápidamente y en este tiempo que tenemos, poder trabajar y luego, si es necesario, tienen los mails, van a tener estos PowerPoint, podamos y en sucesivas reuniones que se están dando todos los jueves, ustedes van a poder ir avanzando y profundizando con alguno de estos temas. Como elemento inicial, como primer punto que a mí me gustaría que entendamos, es ver dónde estamos parados. Y estamos hablando de una empresa familiar, con lo cual, como planteaba bien Pablo, analizar primeramente las complejidades de estas dos cuestiones. Por un lado la familia y por otro lado la empresa. Y la complejidad que tiene este conjunto. ¿Qué tan complejos son? Y analizaríamos, en primer lugar,
justamente la complejidad, podemos analizar la complejidad de la familia dentro de la empresa. ¿Cuántos familiares están trabajando en la empresa? Podemos tener una complejidad, si se quiere, baja, o baja porque solamente son padres e hijos, o ya hay muchos miembros de la familia que se encuentran involucrados, padre, fundador, hijos, aparecen primos, familiares políticos, y cada vez hay mayores miembros de la familia que están adentro. ¿Cuántas familias también tenemos dentro de la empresa, involucradas en el accionar de la empresa? Ya puede estar el padre con sus hijos que están trabajando, cada uno con sus familias, aparecen sobrinos, aparecen algún nieto, distintas ramas, y en función a eso también aparecen diferencias, situaciones personales, cada uno con objetivos y expectativas diferentes. Un hijo o el hijo que ya está casado, que ya tiene sus propios hijos, frente al hermano que todavía está estudiando y solamente viene un rato a la empresa a dar una mano, o a lo que considera dar una mano, y tiene otras expectativas con relación a su vida, no piensa casarse, etc. Entonces, ahí ya tenemos elementos que van complejizando la situación familiar. ¿Qué tan complejo se da esto? Por otro lado, analizamos la complejidad de la empresa. También, ¿cuántos empleados tiene? El tamaño de esa empresa. ¿Cuántos sectores? Administración, venta, logística. ¿En qué sector está? Comercio, industria. Hay sectores que son más complejos, que demandan de alta tecnología, de mayores conocimientos tecnológicos, de un mayor expertise y conocimiento sobre determinados temas. La diversificación de la empresa. ¿Cuántas unidades de negocio tiene? Tiene diversos rubros, se dedica a diversas actividades. Puede tener una localización, una casa central, es una cosa, y por otro lado podemos tener mayor complejidad por una empresa que tiene varias sucursales, inclusive se puede hacer más complejo porque están en distintas localidades, provincias, países. Eso va generando y aumentando la complejidad de la empresa. Y esto va conformando ese combo de complejidad. Y cómo canalizamos, cómo adecuamos y sostenemos esta complejidad. Es allí la importancia entonces de trabajar lo que se denomina el riesgo estructural de la empresa familiar, que nos permite analizar, como veíamos, la complejidad de la familia, por un lado, a la cual sumamos la complejidad de la empresa, y esto lo debe sostener, contener, el desarrollo de una estructura, de manera tal que si consideramos y logramos conformar una estructura que sostenga esta complejidad, el riesgo estructural que se nos presenta va a ser menor. ¿Qué es esto del riesgo estructural? Y es esta posibilidad que va a tener la empresa familiar, ese riesgo que va a tener la empresa familiar de desaparecer en el tiempo, mayor o menor riesgo a desaparecer en el tiempo. Si analizamos y vemos esta ecuación, ¿qué nos indica? Por un lado la complejidad de la empresa familiar y por otro lado la estructura que la tiene que contener. Si nosotros desarrollamos una adecuada estructura, el riesgo estructural disminuye, menor posibilidad de que la empresa se rompa en el tiempo. Entonces, analizando estos dos factores, la complejidad de la empresa familiar por un lado y la estructura que desarrollamos por el otro, tendremos mayor o menor riesgo estructural sobre nuestra empresa. Y aquí ¿qué es lo que pasa habitualmente? ¿Cómo se disminuye habitualmente el riesgo estructural en la empresa un poco a la fuerza o a la fuerza?
disminuye esto, la complejidad de la empresa familiar, porque al no desarrollar una estructura, la empresa se rompe. ¿Cuántas veces hemos visto empresas familiares que se desarman, los hermanos se dividen y cada uno se lleva una parte de la empresa, o distintos miembros que se llevan una parte de la empresa? Entonces, ¿qué pasa ahí? Rápidamente o bruscamente baja esta complejidad, porque se divide la familia, baja la complejidad de la familia, se divide la empresa, baja la complejidad de la empresa, y se acomodan a la estructura propia que tienen. Entonces, si uno busca, como nos decía bien al principio Pablo, esto de generar realmente una empresa familiar que, como veíamos dentro de los requisitos, que perdure en el tiempo, que pase de una generación a otra, debemos y estamos convencidos de eso, si la empresa busca como objetivo eso, hay que desarrollar estructura. Hay que desarrollar la estructura. ¿Y qué implica esto de desarrollar la estructura? Y esto implica trabajar sobre cinco dimensiones, sobre 5 aspectos. En primer lugar, y vamos a tratar de enumerarlos para ir conociéndolos. El primer aspecto, institucionalizar las relaciones entre familia y empresa, por un lado. Por otro lado, establecer una diferenciación entre el ámbito de la toma de decisiones y diferenciar el ámbito empresa-familia. Trabajar e incorporar habilidades comunicativas dentro de la empresa y dentro de la familia. Desarrollar prácticas de gestión dentro de la empresa. Y el quinto aspecto es trabajar y preparar para la continuidad en el tiempo de la empresa. Desarrollando cada uno de estos puntos para tener, y son aspectos sobre estas 5 dimensiones, deberán ser trabajadas en función de las características de la familia, en función de las características de la propia empresa que nos atañe. Cada empresa, cada familia empresaria es diferente y deberá trabajar cada uno de estos 5 puntos de manera diferente. Al trabajar, digamos, en esto de institucionalizar relaciones familia-empresa, nos lleva a considerar algunas de estas acciones, muchas de ellas ya también planteadas recién por Pablo, ¿no? Primero esto de revisar, este punto lo podemos simplificar diciendo entender que cada cosa se conversa en un ámbito adecuado. Las cosas de la familia, conversarlas en la familia. Las cosas de la empresa, conversarlas en el ámbito de la empresa, y las cuestiones de propiedad en un ámbito donde solamente hablen los propietarios. Establecer y diferenciar estas cuestiones. ¿Qué se conversa y cuándo se conversa y de qué se conversa? ¿Cuántas veces vemos, digamos, de que en la empresa se quiere, no sé, hablar sobre, o se debe decidir sobre un determinado proveedor, decidir sobre una determinada cuestión propia del día a día, y se termina hablando de cuestiones familiares, que confunden, donde nos confundimos el ámbito de discusión. O a la inversa, las reuniones familiares los domingos al mediodía se termina hablando de la empresa. Entonces, entender y generar los órganos adecuados para estos lugares. Dependerá de la complejidad de la empresa, si es una SRL, cómo lo diferenciamos, y empezar a institucionalizar esto. Un caso muy habitual que tienen nuestras pymes es, por ejemplo, que la empresa es una unipersonal, digamos, trabajan todos los miembros de la empresa, de la familia, pero uno analiza la propiedad y está a nombre de un hermano, y es una unipersonal, digamos. Entonces, empezar a diferenciar y establecer y organizar estas cuestiones.
Otro aspecto es el de cohesionar y coordinar la familia, son acciones que debemos implementar, y esto muchas veces lo podemos definir en acordar reglas, en conversar claramente, en conversar en familia de manera honesta, y acordar las reglas para generar estos ámbitos diferentes de conversación. Esto es lo que muchas veces es difícil, es muy difícil en la empresa familiar. ¿Por qué? Porque evitan las discusiones. Lo decía muy bien Pablo recién, la cuestión de la familia es armonía, entonces buscan no alterar la armonía familiar, evitando y postergando las discusiones. Entonces, este es un punto central en esta cuestión, esto de establecer reglas que muchas veces termina generando, o debería terminar generando, establecer un protocolo de acción, cómo y definir estas reglas de juego, donde este protocolo debería ser una cuestión, que debe ser una cuestión dinámica, que se debe ajustar a la empresa, a los tiempos, a la familia, obviamente, de manera tal que se vaya actualizando, pero que sea una cosa viva y honesta, digamos, no algo escrito para quedar bien, pero que en la práctica vaya por otro lado. El segundo aspecto, la segunda cuestión a trabajar es esto de diferenciar los ámbitos de decisión, entender los roles de cada uno. Esto podemos simplificar hablando de entender los roles de cada uno, diferenciar los roles, entender de que cuando estamos en el ámbito de la familia, uno es el padre y es rol de padre, pero en la empresa puedo tener otro rol. Esto se nota mucho en los hermanos, digamos que el hermano mayor tal vez no sea el hermano que dirige la empresa, y ahí hay confusiones, entender esa diferenciación de los roles. El padre muchas veces trata de imponer cuestiones en la familia y en la empresa, definir y establecer cuál es la información, cómo se va a gestionar la información para la empresa, la información que corresponde a la familia, establecer y clarificar cómo va a ser el reparto económico, lo plantea hoy, cuál es el salario realmente, cómo se reparten los dividendos, y esto implica muchas veces que los miembros de la familia deban aceptar que deben ser exigidos, o les deben exigir como miembros de la empresa. El ejemplo que nos daba Pablo recién, de el hijo que llega tarde porque es el hijo y tiene derecho porque es el hijo. Entonces, entender esta cuestión también es importante, de que los miembros de la familia deben entender de su rol y su ubicación. Esto genera, si no generamos esta diferenciación, genera situaciones injustas. Los empleados, ustedes saben bien, los empleados no ven perspectiva de futuro, porque consideran que a la larga, por mucho esfuerzo que hagan, va a haber un familiar que les va a poner un techo. Entonces baja la motivación de los empleados, y más aún cuando ven que el familiar no tiene las habilidades requeridas para lo que la posición de la empresa requiere. Entonces, separar estas cuestiones es importante. El tercer aspecto, y esto también es central, y tal vez muchas veces es básico, es cómo nos comunicamos dentro de la familia y dentro de la empresa. ¿De qué manera dentro de la empresa se afrontan los conflictos? Esto de que hablamos hace unos minutos, de esta conversación honesta que se debe plantear. Esto de no poner las cosas bajo la alfombra. ¿Cómo manejamos los conflictos? ¿Cómo aceptamos y reconocemos las diferencias entre los distintos miembros de la familia y participantes de la empresa? ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo gestionamos la comunicación? Trabajar en esto de una comunicación empática, en estas habilidades comunicativas que son y serán muy necesarias para poder manejar los conflictos.
Si una empresa familiar, para una empresa familiar es básico trabajar sobre estas cuestiones. Si no gestionamos sobre habilidades comunicativas de los miembros, no nos sabemos hablar, vamos a tener inconvenientes. Un aspecto también importante, obviamente, es desarrollar prácticas de gestión, ¿no? Muchas veces esto de profesionalizar la empresa, donde profesionalizar la empresa no significa que tengamos que incorporar ingenieros, abogados, contadores, licenciados, etc. No. Entender y definir claramente cuáles son las funciones, responsabilidades, tanto a nivel gerencial, mandos medios, operativos, cuáles son las, y que cada uno actúe profesionalmente de acuerdo a la responsabilidad y a la función que se le ha asignado. Y esto implica empezar a entender y definir estas cuestiones. Implica también desarrollar las capacidades, capacitarlos, entrenar a los miembros familiares o no que trabajan en la empresa, darles una perspectiva, ver cuáles son las capacidades, las necesidades que tienen de capacitación, de entrenamiento y organizarse y trabajar en eso. Trabajar, otro aspecto, obrar y actuar en base a aquellos valores que ha definido la empresa como guía de su funcionamiento. Informarlo, guiar y capacitar, entrenar a los funcionarios para que esto de esta manera obre. Obviamente, definir una estrategia, establecer esto de la estructura, un organigrama, una estructura de funcionamiento, gestionar las cuestiones económicas, financieras, la inversión, gestionar las utilidades, profesionalizar, desarrollar y gestionar la empresa de una manera profesional, entender y organizarse en este aspecto. Y un último punto, una última dimensión a trabajar y que nos lleva es esto de planificar la sucesión. Muchas veces, digamos, el fundador no piensa que no prepara a la familia para la sucesión, no la prepara, y tener en cuenta esto de todos los aspectos societarios, o sea, esto de traspasar la propiedad de manera apropiada, sucesoria, la propiedad, las herencias, quién va a heredar la propiedad, cómo va a ser organizar, pensar en esto, las cuestiones fiscales y testamentarias que estas puedan tengan relación. Pensar en todos los aspectos, no solo en el aspecto de gestión, quién me va a suceder en la dirección, sino tener en cuenta también estos aspectos societarios y de la propiedad. Y dentro de un aspecto es importante el de alentar la capacidad emprendedora de las nuevas generaciones. Muchas veces la empresa familiar, o la empresa, mejor dicho, la empresa, es sinónimo de problemas dentro de la familia. Los hijos solamente escuchan renegar al padre con respecto a la empresa. Y por lo tanto van absorbiendo eso y lo que menos quieren, la empresa es sinónimo de problemas, y lo que menos quieren muchas veces es involucrarse en la empresa por lo que ven que la empresa genera en sus padres. Por lo tanto, hay que trabajar estas cuestiones, alentar a las nuevas generaciones a involucrarse adecuadamente a la empresa, alentarlos a que desarrollen sus negocios, a que conozcan del negocio, a que comprendan del esfuerzo que esto implica. Trabajar sobre su capacidad emprendedora, entender cómo se detectan nuevas oportunidades, comprender cuáles son las habilidades que manejar y gestionar un negocio implican, y la motivación que genera esto de trabajar en el emprendimiento. Bueno, rápidamente, como vemos, cada uno de estos 5 puntos
merece un desarrollo mucho más prolongado. La intención es dejar aquí estos tips, estos llamadores que nos permitan tener en cuenta qué cosas o por dónde debemos trabajar en esto de desarrollar la estructura, qué aspectos debemos trabajar en esto de desarrollar estructura. Yo quiero agradecerles a todos, al Ministerio por haberme convocado, a todos los presentes, a Pablo por compartir esta experiencia, y quedo a disposición de todos ustedes, bueno, para conversar ahora, para trabajar sobre las preguntas que puedan tener, y a disposición para lo que sea necesario. Tienen allí mi mail, mis datos, y cualquier cosa nos vemos. Muchas gracias. Bueno, gracias Carlos, también gracias Pablo por cumplir con los tiempos y por estas presentaciones tan interesantes. Tenemos varias preguntas, varios comentarios. Aquí Luciano, bueno, se siente plenamente identificado con la presentación de Pablo, y dice que la exposición es la historia de la vida de quienes tenemos empresas familiares. Así que gracias Pablo por toda tu descripción tan exacta de las cosas que pasan. Nos pregunta otro usuario que no tiene su nombre en el chat, pero no importa. Él nos dice, estos datos que se dan sobre razones por las que desaparecen, ¿son datos en Argentina? ¿Hay datos concretos? El participante no se refiere al experto Gallo, sino a los otros datos, Pablo, que presentaste. Los datos de Santiago Antonioli son de su práctica profesional. No hay, lamentablemente, una estadística que pueda hablar de lo que es la realidad de las empresas familiares argentinas. Sí les puedo decir, cuento, que como IADEF, como Instituto Argentino de la Empresa Familiar, sí estamos trabajando con algunos legisladores, presentar proyectos para que se incorpore dentro de las categorías de empresas a las pymes, y por lo tanto pueda haber realmente un número oficial, porque son la gran mayoría de las empresas del país, así que necesariamente sería muy bueno poder conocer la realidad local. Claro. Bien, y otro comentario y otra duda de Eugenia. Ella, bueno, habla de la problemática de profesionalizar la organización familiar, y nos cuenta que muchas veces los empleados calificados, al no haber políticas claras de recursos humanos, se van por no poder aspirar a ascender en la cadena de crecimiento organizacional. Sobre esto, Pablo, ¿querés añadir algo? Sí, o sea, es muy real lo que dice. Hay que ver también cuál es la realidad de esa empresa, ¿no? Porque a veces son como muy chatas organizacionalmente. Como chata me refiero a organigrama, ¿no? Son muy importantes, pero no hay posibilidades muchas de crecimiento real. Entonces, a veces sí sucede que estos empleados que buscan, tienen una ambición diferente, van buscando otros lugares. Pero normalmente lo que sucede es la confusión de roles, ¿no? El saber que, aunque trabaje muy bien, va a venir el portaapellido, le decimos nosotros, ¿no? Y va a ocupar el puesto más allá de su capacidad. Y esto es lo que también Carlos decía, no deberíamos producir nunca, ¿no? Que la persona que ocupe el puesto lo hace porque es la mejor para llevar adelante la empresa en ese momento. Ujú. Y bueno, aquí Karina también nos dice qué recomiendan hacer ante un problema de comunicación, más precisamente el mal modo de hablar de uno de los dueños, que genera una ruptura dentro de las relaciones con los empleados. Sobre esto, Pablo, ¿querés agregar algo? Carlos, ¿Alguna creo que estrategia? Sí, agrego, Pablo, trabajar sobre esto de las habilidades comunicativas, digamos. Para mí esto es básico, porque muchas veces puede haber muy buenas intenciones, pero no la sabemos comunicar. Yo trabajaría sobre la comunicación empática. Hay mucho esto en internet, lo pueden buscar, sobre habilidades comunicativas propiamente dichas. Evidentemente, siguiendo el ejemplo que estaban dando, evidentemente el líder responsable de esa organización deberá hacer un clic y comprender de que eso está pasando, digamos, o hacerlo notar de alguna manera, que deberá incorporar estos elementos para poder gestionar mejor
Bien, Creo aquí que, Claudio, perdón, sí, creo que, sí, adelante. creo que depende mucho también de si esta persona es familiar o no de ese líder. Si es familiar, yo te invito a encontrar estos otros espacios que decía Carlos, familiares, donde hablar del tú a tú y decirle, ¿te está pasando algo? ¿Tenés algún problema? ¿Te puedo ayudar en algo? Te das cuenta que herís a la gente. Si ya es un jefe, es un poco más complicado, ¿no? Porque hay una diferencia de jerarquía, si se quiere. Y en este caso lo que te diría es, lo importante es el respeto, siempre. Número uno, el respeto mutuo. Y si en ese lugar no lo encontrás, y lo mejor quizás sea que cambies, ¿no? Porque eso no se negocia nunca. Justamente Claudio comenta esto de suele pasar la ausencia de responsabilidad de parte de los miembros de la familia, pero todos quieren gozar de los beneficios. Esto es lo que él nos comenta. Y tenemos otra pregunta de Luciano. Él, bueno, nos preguntaba qué implicaría institucionalizar las relaciones. Lo hizo antes, Carlos, de que vos hablaras de los 5 puntos, así que entendemos que está cubierto, pero él también nos comenta cómo encontrarle el límite al trabajo, es decir, entendiendo que amamos trabajar en nuestras empresas, pero no debe ser la empresa el medio para obtener una mejor calidad de vida. En el caso de nuestra empresa tenemos sueldo claro y concreto, nos cuenta también Luciano. Vale, Victoria, ahí esta persona que habla del equilibrio, ¿no? Cómo hacemos para no trabajar en lo que amamos. Es un gran beneficio poder vivir de lo que uno ama, ¿no? Es un gran logro hacer y vivir de eso. Pero no podemos quedarnos solo con esa faceta de la vida. Nuestra vida es mucho más amplia, tiene mucho más ámbitos que son importantes de desarrollar, ¿no? Si no es como, no sé, si quisiéramos caminar con un solo pie. Podemos, pero no es lo mejor, ¿no? En cambio, desarrollar también el ámbito familiar, el ámbito interno, el ámbito de los vínculos. Carlos decía la comida de los domingos. Aprovechenla para estar juntos, no para hablar si mañana tenemos que correr al banco. Y sobre esto, bueno, Daniel comenta, si no se diferencian los números de la empresa de los personales, es difícil conocer la rentabilidad del negocio. Seguramente basado en una experiencia también de su propia empresa. Bueno, también, ¿qué recomiendan hacer ante un problema de comunicación? Esto ya lo abordamos, el tema de cuando sucede que un miembro de la empresa tiene malos modos, etcétera. Bien, creo que cubrimos todo, nos quedan 4 minutitos, tal vez, Pablo, ¿nos querés contar cómo sería si una empresa familiar llega a vos con determinados problemas que tal vez sabe y que los ha diagnosticado o que no sabe por dónde empezar? ¿Cómo sería tu trabajo como experto? ¿Por dónde arrancarías? Lo primero es saber que si quien te llama lo hace a título personal o responde a un deseo de la familia, ¿no? Porque esto también cambia el enfoque. Entonces, independientemente de si vino solo o viene por la familia, la segunda cuestión es una reunión con todos los implicados en la familia, trabajen o no trabajen en la empresa, para explicar que el proceso que se va a empezar, si es que lo aceptan claramente, tiene una particularidad que van a estar todos implicados, en mayor o menor medida, pero si no está la familia implicada en el proceso, no existe la solución. Porque justamente, como estamos trabajando ámbitos que son muy particulares, no podemos trabajar solo en la empresa. Tenemos que trabajar en la empresa, en la familia y en diferenciar los roles. Y esta diferenciación de roles, estos problemas comunicativos que hablaba Carlos, de saber identificar dónde hablar o dónde no, trae a veces procesos complejos, porque no es solamente que yo voy con el librito, hagan esto, acá está la receta mágica. No existe una receta mágica, existe un acompañar procesos. Y los procesos a veces no tienen los tiempos que nos gustaría que tengan. Suelen ser a veces más largos. Hay que saber respetar, como decía hace un rato, ¿no? Yo te respeto en tu tiempo para que decante lo que estamos hablando, para que decante lo que te estoy planteando y puedas dar ese paso que nos permite una segunda etapa.
Entonces, ese sería lo primero, ¿no? Que al menos yo hago, más allá de identificar, ¿no?, los números, la empresa y toda la parte, como bien dijo recién uno de los que están presentes, la parte económico-financiera. Bien, y antes de preguntarle a Carlos un poquito lo mismo, hay otro participante que comenta que aplicamos las sesiones de coaching grupal para la familia, pero debe salir el pedido desde el interior de la empresa familiar. Sobre su experiencia nos cuenta, bueno, la importancia de que surja de ellos, ¿no? Eso es central. Carlos, entonces, tu trabajo como experto, cuando una empresa dice, bueno, nosotros tal vez no sabemos si nos comunicamos bien, no sabemos si tenemos una institucionalización suficiente, tal vez cuál sería tu recomendación inicial. Básicamente uno tiene que entender y trabajar sobre 3 planos, digamos, ¿no? Y aparte de los ámbitos, la empresa ya cuando te convoca es porque ya está con una crisis importante. Como comentaba Pablo hace unos minutos, digamos, tiene que haber una implicancia en la familia en esto. Y estar dispuesto a tener estas conversaciones y a diferenciar los roles que se necesitan. Fundamentalmente, a veces lo básico trabajar es sobre la cuestión personal, en esto de las habilidades comunicativas, porque no podés trabajar, porque tenés que reunirte, y si no se saben dar tiempo para reunirse y para conversar, mucho menos se van a dar tiempo para organizarse o establecer prioridades, digamos, ¿no? Entonces, uno de los elementos iniciales donde uno trata de arrancar es en esto, en trabajar, en que se impliquen, se involucren y que comiencen a saber comunicarse. Eso es muchas veces lo más difícil, porque se evitan las conversaciones, buscan evitar el conflicto de la situación. Normalmente uno trata de empezar por ese lado, aunque a veces es lo más difícil, porque quieren respuesta ya, y esto lleva un proceso, como bien dice Pablo. Esto lleva un proceso, y esas urgencias a veces hacen que la cosa se dificulte. Bueno, muy bien. Llegamos entonces puntuales al final. Les agradecemos a todos por participar estos jueves. Ahí Enrique nos cuenta que le está resultando interesante el ciclo. Así que bueno, les agradecemos a todos, a los que se suman todos los jueves y a los que se sumaron hoy para ver puntualmente el tema de pymes familiares, que lo vamos a volver a tratar con temas de profesionalización y sucesión, no el próximo jueves, sino el otro. El próximo jueves vamos a ver temas de marketing estratégico. Así que bueno, muchas gracias a los participantes y por supuesto a los expertos Carlos y Pablo. Muchas gracias a todos y hasta el próximo jueves.